continuamos, se cortó. Recuerden que estamos todavía en ese proceso de ir mejorando en esta comunicación. Bueno, les estaba comentando que David, al hacer esta declaración, él está sacando de él, de su interior, esta fe, esta confianza. Pero esta declaración en que van a darse cuenta que en cualquier situación, por adversa, por gigante que sea, Dios salva. Y no por los recursos que se puedan tener, sino en una intervención divina. Ahí tiene que aumentar y crecer la fe del creyente, como la tenía David. ¿De dónde sacaba David esta fe? Lo voy a decir un poquitito más adelante. Solo ahorita quiero decir este versículo. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Esto, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, David venció ese problemón que tenía atemorizado a todo el pueblo, aunque eran guerreros. Así vienen Goliaths a la vida del creyente. Vamos a poner ahora este virus que tiene a la iglesia apartada, alejada, como estamos en reuniones, y a mucho creyente muy atemorizado. Y entonces nos dice que David pudo vencerlo no con recursos sofisticados, vamos a decir en aquel tiempo, bueno, el armamento mejor hecho, no, con algo muy sencillo que él usaba y que le había dado ya victorias: una honda y una piedra. ¿Qué podemos comparar ahora nosotros como creyentes en la iglesia? No vamos a tener una honda física, ¿verdad? Ese pedazo ahí de cuerda o cuero y unas piedras. La honda podemos equiparar con la palabra. Y una piedra con la oración. Si ponemos entonces en nuestra honda en la palabra, la oración, y con la fuerza de la fe la lanzamos, vamos a darle en la cabeza a cualquier Goliat. Y este virus, igual. Necesitamos practicar. David practicaba. David sabía que le había dado resultados, no el armamento, una espada grande, bien afilada, que después lo usó. O sea, no, ahorita estoy en el punto de entender que David usó la estrategia de la fe en Dios. Pero hay algo más que quiero en este mensajito recalcar y poner énfasis con otra cita que voy a leer. Pero no necesitamos buscar tener cosas que confiemos que esto sí es bueno y esto sí nos va a ayudar y que tal cosa ya. Una honda y una piedra, la palabra, la oración, para darle la fuerza a la fe. Son armas que Dios puede usar para que nosotros venzamos todos nuestros Goliaths. Pero necesitamos practicar. David practicaba. Imaginémonos ahorita, que yo agarro una onda natural y una piedra y le quiero dar a un objetivo, un tiro al blanco. Pues si no he practicado, pues la piedra se va a ir como a sabe cuántos metros
pero sí estoy duro y duro y duro y duro practicando. Va a llegar un momento en que me voy a hacer experto y le doy al blanco. Así era David, entrenado. Y así tenemos que ser nosotros, entrenarnos constantemente en la palabra, la oración. Y cuando venga un gigante, ¡pum!, con la fe, darle en la cabeza. Bueno, continúo, adelante. Un punto, aquí me llama la atención. Anterior a esto, aquí mismo en el libro de Primero de Samuel, hay la historia del hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Y la historia aquí en el capítulo 14 nos habla de lo que él hizo. Y este tremendo Jonatán se lanzó ahí como un superhéroe. Era en otra ocasión también donde los filisteos tenían amedrentados al pueblo de Israel, subyugados, y entonces los tenían sitiados. Y Jonatán se le ocurre decirle a su ayudante, a su paje de armas: vente, vamos a ir contra el campamento enemigo filisteo. Pues estaba ya desesperado, no podían hacer gran cosa y tenían mucho miedo. Nos narra aquí que estaban hasta escondidos en hoyos, en cuevas, el pueblo de Israel, por temor a los filisteos. Entonces a Jonatán se le ocurre, bueno, Dios inclusive dice algo, miren, quiero leerlo, es en el capítulo 14 de Primera de Samuel. En el 14, versículo 6, así dice: le dijo Jonatán a su ayudante de armas: ven, vamos, pasemos a la guarnición de estos filisteos. Quizás haga algo el Señor nuestro Dios por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Él declaró una confianza en Dios. Y la historia nos dice que entonces él y su ayudante fueron, y ahí en el campamento filisteos, que eran muchos, pero nos dice que empezó Jonatán y su ayudante a pelear y matar, y nos dice que el versículo 14: y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su ayudante de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. O sea, en un pedacito ahí, pum, 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 20. Y la historia nos sigue diciendo cómo es que entonces Dios, ayudándolo, Dios intervino. Y déjenme decirles, bueno, voy a leer y les digo, el versículo 15. Y hubo pánico en el campamento filisteo y por todo alrededor y entre toda la gente que estaba allí, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico. Escuchen: y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Dios, al ver esta fe, esta disposición de Jonatán, y al ver ese coraje, esa decisión, esa valentía, ese empuje, esa fuerza, decir, pues al menos a ver yo cuántos aquí me he hecho, y saber Dios de que, bueno, iba a ser imposible que 2 hombres pudieran matar miles, Él intervino. ¿Cómo intervino? Nos dice, puso pánico entre ellos. Nos dice también que empezaron a matarse unos a otros entre ellos, pero con ese temor, espanto, y hizo que la tierra temblara. Dios intervino para auxiliar y ayudar a este joven Jonatán. Pero al punto que voy es de que este Jonatán, intrépido, valiente, después de esta gran victoria, viendo cómo Dios intervino, cómo Dios le ayudó y ayudó a la nación de Israel a ganar esta batalla, poco después pasa esto de Goliat. Y entonces
Jonatán estaba junto con los demás también teniendo miedo, y Jonatán no salió a retar a Goliat, sino que estaba por ahí, quizás detrás de algunos, escondido también con temor. ¿Qué quiero decir? Bueno, que no por el hecho de que usted o yo hayamos recibido un milagro grande, sorprendente, que hayamos tenido victoria sobre algún Goliat en nuestra vida, ya victoria perdurable. La fe es probada, nos dice el Señor. Él quiere que constantemente estemos ejercitándonos en la fe, y va a haber no uno, varios Goliaths en la vida de cada uno de nosotros. Esos gigantes que nos van a amenazar con destruirnos, sea una enfermedad, sea un problema moral entre familia, entre matrimonios, un problema entre hijos, un problema económico, sin trabajo, con deudas, un problema de salud, un diagnóstico médico muy ya declarando que ya no hay mucha vida, etcétera, etcétera, etcétera. Gigantes en la vida. No por el hecho de haber vencido ya alguno o dos, quiere decir que ya. Aquí Jonatán, él habiendo tenido esta gran victoria, ahora estaba con temor ante este Goliat. Y es donde debe de haber ese entendimiento que necesitamos estar en una constante práctica de manejar la onda para poder darle al otro gigante que se aparezca en la cabeza. La palabra, la oración y la fuerza de la fe. Bueno, algo que también quiero decirles, estuve con este mensaje, créanme, ha sido un poquito difícil porque quería compartir de aspectos estadísticos, históricos acerca de lo que es una pandemia, y me estuve informando, estuve viendo acerca de las pandemias que ha habido a través de la historia y el contexto, y encontré algunas cosas muy interesantes. Pero esto conlleva a otro, que es lo que les comenté, voy a compartirles en otro mensaje. Pero primeramente teniendo nosotros esta base, ¿verdad? Caminamos no por vista, sino por fe. Pero esa fe tiene que estar apoyada en una vista, y voy a también a ampliarlo un poco más. Y bueno, de alguna manera me vino este pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de Jesús a las iglesias, al carácter de las iglesias que en aquel tiempo estaban, pero que reflejan la forma de ser que se desarrollan los diferentes caracteres de las iglesias, vamos a llamarlo así, las formas de ser de las iglesias. Y de alguna manera, entiéndanme bien, yo me identifico con la iglesia de Filadelfia. ¿Y por qué Filadelfia? Bueno, por el nombre de Filadelfia. Es esta palabra griega de filo, que es el querer, la amistad, el amor. Eso significa filo, querer, amor, amistad. Y Dolfos, hermano, o sea, el amor entre hermanos, el amor fraternal. Así podemos decir, Filadelfia, amor fraternal. Y ese es, diríamos, el pensamiento, la idea
de que si estamos en un grupo, en una congregación, en una iglesia, la característica debe de ser de tener ese amor a nuestro Dios y ese amor hacia los hermanos. Entonces, leyendo este mensaje a esta iglesia, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y me salto al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay más versículos, pero estos en especial, estos 3 versículos me dicen algo. Dice: el que tiene la llave de David. Y yo me cuestioné, yo pregunté, bueno, ¿cuál? El que tiene la llave, ¿cuál llave de David? Si hemos estado hablando de David. Él tenía esa fe, esa confianza, esa certeza que Dios le ayudaba cuando cuidaba sus ovejitas, cuando enfrentó a este paladín, este guerrero entrenado. ¿Qué llave sería la que tendría David? Y bueno, pensando, bueno, pues él buscaba a Dios, él creía en Dios, pero ¿qué hacía para tener esa comunión con Dios? ¿Qué hacía David para tener esa comunión con Dios? Podemos pensar, pues oraba. Las escrituras, bueno, no tenía las escrituras como ahora nosotros tenemos esa gran bendición de tener toda la palabra de Dios en un libro, pero él tenía algo, que esto es para mí la llave. Y solamente quiero hacer esta referencia de lo que se menciona que hizo David ya cuando él fue rey, cuando Dios permitió que él fuera rey. ¿Qué hubo en el corazón de David que hizo? Y voy allá en Primera de Crónicas, a ver si es esa. En el libro de Crónicas, sí, en el capítulo 23, voy a leer 2 versículos, el 5 y el 30, solo para tratar de poder hacerme entender en esta idea. David dice que él organizó a toda la nación de Israel en diferentes actividades, todo para el servicio a Dios. Los trabajadores, con la idea de para el templo, juntó dinero, etcétera, etcétera. Pero voy a leer este versículo 5. Dice: además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Dios, con los instrumentos que había hecho para tributar alabanzas. Recordemos que David era un cantautor. Cantaba lo que él componía. ¿Y qué componía? Una oración a Dios. Él
expresaba a Dios su sentir, su pensar, las peticiones de ayuda, pero él siendo músico componía, y por eso es que ahora nosotros lo tenemos registrado en los salmos, que son cánticos. Él empezaba a cantar a Dios, a comunicar su oración a Dios a través de un canto. De tal manera que cuando él ya es rey, él establece y nos dice aquí 4,000 cantores para alabar a Dios con los instrumentos que él hizo para tributar alabanza. Y luego, versículo 30 de este mismo capítulo 23 de Primera de Crónicas. Para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Dios, y asimismo también por la tarde. ¡Wow! El rey ordena. ¿Saben qué? Aquí todos los días, en la mañana y en la tarde, va a haber alabanza a nuestro Dios para dar gracias. Aquí mismo en Crónicas y en el 25 nos dice cómo se organizaron para que las 24 horas, esto era por una parte, pero por el otra, era 24 horas al día, todos los días, 24/7, había alabanza a Dios. Se organizan de tal manera que cada hora, y dice aquí en el capítulo 25, se organizaron y pusieron 12 personas que se juntaron por suerte, ahí, bueno, no por suerte, sino hicieron acomodo a ver quién va con quién. 24 horas, 12 cada, entonces el turno, una hora, 12, a la otra hora otros 12 y así. 24 horas todos los días. Esta es la llave de David, la alabanza a nuestro Dios con gratitud. Esta es la llave. Esta es la llave que va a abrir la puerta y nadie va a poder cerrar. Con esta llave podemos cerrar y nadie va a poder abrir. No sé si me explico. En las cuestiones espirituales, esa llave nos va a abrir puertas para que podamos ir y cerrar y nadie puede abrir. Alabanza, adoración con gratitud. Un mensaje para la iglesia de Filadelfia, la iglesia de el amor fraterno. Que tengamos en nuestro corazón tratar de ser eso, esa iglesia. La iglesia Filadelfia, la de los hermanos que aman a Dios y que amamos a los hermanos. De esta manera, vuelvo a leer lo que dice Apocalipsis en este mensaje. Dice las palabras de Jesús. Dice, aunque tienes poca fuerza, eres debilón, has guardado mi palabra. Y por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a toda la gente. Quiero terminar con esto. Este virus, y voy a dar un poco de explicación de dónde viene y por qué y para qué. Es solamente un inicio, pero dentro de esa, ¿qué diríamos?, obra de maldad, Dios siempre aprovecha toda circunstancia
para bien. Y hay un bien que podemos sacar, la iglesia del Señor. Pero va a depender de cada uno, si aprovechamos o no este tiempo. Porque se ha hablado mucho de que es un parteaguas en la historia de la humanidad, es un antes del coronavirus y un después del coronavirus, y que la iglesia va a resurgir como brillante, y muchas cosas se dicen. Y se puede, sí, pero requiere de un entendimiento. La fe tiene que estar basada en fundamentos. La fe podemos caminar sobre el agua, ¿o no? ¿Sí o no? Pero tiene que haber una certeza. Es decir, tenemos que crecer en la fe, cimentar. Y bueno, esto de lo que está sucediendo, tenemos que tener un entendimiento y no ser como se ha hecho y que ha funcionado la estrategia mundial, ¿verdad? De limitar, arrinconar y muchas otras cosas más que, bueno, son de otro tema. Pero nosotros tener un entendimiento y una conciencia más allá para no ser arrastrados por esa corriente fuerte que va llena de temor. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Padre bueno, Señor y nuestro Dios, creemos que tú tienes control de todo. Creemos que tú permites, Señor, las cosas. Que tú sabes, Señor, el pasado, el presente y el futuro. Que nuestras vidas están en tus manos. Amado Dios, yo te sigo rogando que la paz que el mundo no nos puede dar, ninguna cosa material, ni dinero, ni seguridad en casa, ni medicinas, ni personas, médicos, nadie nos puede dar la paz que solo viene del cielo, tu presencia, tu palabra que nos dice, Señor, que tú nos guardarás en perfecta paz a aquellas personas cuyo pensamiento en ti perseveran. Esa paz, Señor, esté en nuestro corazón, nos traiga alegría, nos traiga confianza. Disfrutemos de la luz del sol. Disfrutemos, amado Dios, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Disfrutemos de lo que ya nos has dado. Señor, en la casa, familias, lo que tenemos, Señor, disfrutarlo, saborearlo, llenarnos de plenitud de tu presencia. Sí, Señor. Gracias. Gracias por el amor a través de Jesús. Gracias, Jesús, porque tu presencia es nuestra fortaleza, nuestra alegría, nuestro canto, nuestra alabanza. Por tu gracia recibimos abundancia de bendición. Sí, Señor, esa abundancia de bendición, Señor, rebose y podamos compartirla con otros a nuestro alrededor. En el nombre tuyo, Jesús. Así sea. Amén. Dios les bendice y les mando este otro comentario, reflexiones para pues tener, como lo dije, un panorama un poco más amplio. Que disfruten este día.